Bueno chicos, en este problema nos dice hallar la intensidad de la reacción en el pasador C. Y en la figura podemos apreciar aquí el pasador y nuestro objetivo va a ser hallar el valor de las reacciones que se encuentran en C. En este caso solo tenemos reacciones de movimiento y no así de rotación, como podemos ver aquí el pasador. Ahora, para resolver este problema no lo podemos hacer por el método tradicional, ya que solo contamos con tres ecuaciones de equilibrio, ya sea sumatoria de fuerzas en el eje X y Y la sumatoria de momentos. Entonces, por lo que nosotros para resolver necesitamos máximo tres incógnitas, pero eso no se puede apreciar acá, ya que tenemos dos soportes del tipo pasador, y en cada punto, ya sea A y C, se generan dos reacciones. En total tendríamos 4 reacciones en esta estructura, por lo que no podríamos resolver el método tradicional, por lo que ahí podemos aplicar lo que es máquinas. Entonces, para resolver cualquier ejercicio de máquinas, lo primordial y lo principal para hacer es hacer el despiece de la estructura. Aquí solo simplemente tenemos dos elementos, ya sea el elemento AB y BC, ¿verdad? Donde tenemos también las dimensiones y tenemos una fuerza externa, que en este caso no es una fuerza sino un momento, y tenemos que hacer el despiece para poder hallar lo que nos pide. Entonces, para nuestra solución primero hacemos el despiece de la estructura. Tendríamos el elemento AB, que nos da a su vez su ángulo de inclinación, que en este caso es 45 grados. Al hacer este diagrama de cuerpo libre podemos apreciar que aparecen dos reacciones en el pasador A. En este caso podemos tener una reacción en el eje Y y una en el eje X. Y en el punto B se generaría otra fuerza. Pero para que sea más claro, realizaremos el despiece del elemento BC a un costado, para que se note más que todo el concepto que se quiere agarrar realizando este tipo de ejercicios. B y C. Listo. Donde aquí necesitamos, aquí podemos aplicar la distancia, que en este caso es 1,2 metros. Y aquí a la mitad de 0,6 metros a 0,6 metros. Y en el punto medio nos encontramos con un momento de par, en este caso de 200 newton por metro. Ahora, lo que nos interesa es este elemento. Y para hallar las reacciones en el punto C que queremos, en este caso nosotros necesitamos hallar Cx y C sub Y. Lo asumimos positivo, ya que no conocemos su valor. Ahora tendremos que concentrarnos en B. Ahora, podemos apreciar en el elemento AB, que es un elemento donde simplemente se aplica dos fuerzas. Es un elemento de dos fuerzas en sí, donde solamente actúan, y por lo tanto para que esté en equilibrio ambas fuerzas tienen que ser colineales, y lo podemos hacer asumiendo en forma como lo hablado en teoría, en tensión, que sería en este caso la reacción en A. Esa reacción tiene que repetirse en el segundo elemento, cumpliendo con la tercera ley de Newton, que en este caso sería a cada acción su reacción. Y el grado de inclinación llegaría a ser acá, ¿no? Pero como es 45, igual podría repetir aquí y sería lo mismo. Entonces, aún así, ya podríamos hallar el valor que nos pide. ¿Por qué? Si analizamos aquí, podemos hallar A difícil, ¿verdad? Pero si analizamos este elemento, ¿cuántas incógnitas tenemos? Tenemos dos incógnitas de C y una incógnita de la reacción en A. ¿Por qué se vuelve una sola? Porque nos ayuda el ángulo de inclinación. Y aquí ya podemos resolverlo utilizando las ecuaciones de equilibrio. Entonces, realizando el despiece podemos llegar a una situación en donde se pueda resolver parte por parte y hallar de acuerdo a lo que nos pida el problema. Entonces, lo que vamos a hacer por consiguiente es podemos hallar A o C, y eso es dependiendo de cada uno, ¿verdad? Entonces, podemos hallar, si quieren, A. Vamos a necesitar sí o sí A, ¿verdad? O C, dependiendo, ya es como quieran hacerlo ustedes. Empezaremos haciendo con C, como nos pide. Entonces, vamos a realizar momentos en B, y como en equilibrio, primero hacemos vectores posición. Este momento es un vector libre, este
esta fuerza es la única fuerza que va a realizar momentos respecto de mi punto B, ya que Cx y la fuerza de dirección en A choca con el punto de referencia, o sea, el punto de giro. Entonces nosotros tenemos que hallar un vector posición, lo podemos llamar R. Entonces, a ese vector, asumiendo un sistema de coordenadas X y Y, podemos decir que R va a ser igual a ¿qué? Una distancia de 0,6 más 0,6, 1,2 metros. Eso en dirección Y. Y no tenemos nada, entonces podemos colocar más 0 en J, expresado en metros, y ya tenemos el vector posición. Pasamos a las fuerzas. Podemos hacer las fuerzas, en este caso, primero podemos hacer para A, el vector A va a ser igual a por el coseno de 45. Componente en el eje X, pero como está en signo contrario al eje, menos componente Y. En el eje Y lo mismo, negativo A, pero multiplicado por el seno de 45, dirección J. Y las unidades claramente dentro de la variable nos va a dar newtons. Pasamos a hacer la fuerza C. La fuerza C es prácticamente Cx en Y más Cy en J. Y listo. Empezamos a hacer cumplir las ecuaciones de equilibrio. Podemos hacer momentos respecto del punto B. Y solo hace fuerza el vector C, en este caso Cy. Lo haremos vectorialmente para que se entienda mejor y como realmente se puede requerir si se pide una solución vectorial. Tendríamos que hallar el momento. El momento en este caso que solo hace DC. Va a ser igual al vector posición vectorialmente. La fuerza en este caso C, que sería la suma de Cx más Cy, es la fuerza que va a ser el momento. Entonces tendríamos la componente I, JK, es una matriz, vector R, 1,200, 0 en J, 0 en K, el vector Cx, Cy, y aquí tendremos J en K0. Componentes en I, resolviendo tendríamos directamente 0, menos J, el menos acá, componente en J tampoco tiene 0, y componente en K tendríamos que, solo tendríamos 1,200 por Cy, por lo que nuestro vector momento en C tendría que ser igual 0 en I más 0 en J más 1,200 C sub Y en K. Listo. Tenemos este valor de momento y necesitamos expresar este momento de par en forma vectorial, que como está en el sentido contrario de las manecillas del reloj, es positivo. Podemos decir que M es igual a 200 en la dirección, como es un ejercicio en el plano positivo, K, y esto Newton por metro. Son los únicos momentos que actúan en mi elemento, por lo que yo haría sumatoria de momentos. Entonces, hacemos la sumatoria de momentos. En este caso, este como es un vector, sumatoria de momentos nos tiene que dar igual a 0, ya que nuestra estructura se va a encontrar en equilibrio. Entonces tendríamos que MC más M nos tiene que dar el vector nulo. Y apreciando estos dos momentos, las únicas componentes que debemos sumar es las componentes en K. Entonces, comparando las componentes en K, nos tiene que dar que 1200 C sub Y más 200. El componente K ambos nos tiene que dar igual a 0. Donde C sub Y va a ser igual a menos 200, despejando entre... Este no es 1200, 1,200, ¿no ve? 1,200 C sub Y. 1,200. Y tendríamos nuestro valor de C sub Y, que sería menos, y tendríamos que dividir 200 entre 1,200. Entre 1,200 y nos daría menos 166,6, o puede ser 7 ahí. Y estamos con las unidades de newtons. Ya tenemos C sub Y, C sub X. Entonces, para C sub X, nosotros tenemos que hallar el valor de A, ¿verdad? Entonces, para C sub X, antes de resolver
para C sub X necesitaríamos hacer sumatoria de fuerzas en el eje X, pero C sub X tendría que igualarse con una componente del vector A, y no sabemos el valor de A, por lo que primero aplicaremos sumatoria de fuerzas en el eje Y. Entonces directamente la sumatoria de fuerzas en forma vectorial y resolvemos sistema de ecuaciones. Sumatoria de fuerzas nos tiene que dar igual 0, donde tendríamos las únicas fuerzas que sería A más el vector C. Igual a 0, nuestro vector A sería menos A coseno de 45 en I menos A seno de 45 en J. Ese es nuestro vector A, más el vector C, que sería Cx en I más C sub Y en J, y nos tendría que dar igual a 0. Entonces las componentes en I tendríamos que menos A coseno de 45 más C sub X nos tiene que dar 0, y la sumatoria de fuerzas en el eje Y menos A seno de 45 en el eje Y más C sub Y igual a 0. Tenemos C sub Y, por lo que de esta ecuación podemos despejar A. A sería C sub Y dividido, no, C sub Y, sí, dividido entre seno de 45. Sería igual C sub Y menos 166,6 dividido entre seno de 45. Por lo que A sería igual a 235,6 newtons. Es el valor de A que yo voy a reemplazar en la primera ecuación para obtener C sub X. Por lo que tendríamos, despejando C sub X es igual a coseno, esto es negativo, perdón, la división con el negativo, coseno de 45, directo sería C sub X reemplazando menos 235,6 multiplicado por coseno de 45, por lo que C sub X va a ser igual a menos 166,6. Y esto expresado también en newtons. Ya tenemos C sub X, ya tenemos C sub Y, ya tenemos el valor de C, que utilizando o sacando el módulo del vector tendríamos que 166,6 al cuadrado más 166,6 al cuadrado en raíz. Por lo que la reacción de C va a ser igual a ¿qué? Y nos sale 235,6 newtons. Y nuestra respuesta sería 236 newtons. Entonces, para realizar ejercicios de máquinas, lo importante va a ser simplemente el despiece y luego solo es equilibrio. Y se puede resolver cualquier ejercicio de esa manera.